situación o la mirada que podemos tener, que es bastante diferenciada, de la realidad de los derechos humanos en nuestro país hoy. Sin embargo, me voy a tomar un breve como militante feminista, como militante de los derechos humanos de las mujeres. Considero que es importante, he oído muchas voces a lo largo del proceso de las ponencias que han enunciado aspectos que tienen que ver con la revisibilización de las mujeres, la prestada de atención especial en el asunto de las mujeres, porque efectivamente debe tener un abordaje y un tratamiento diferenciado en la vida de la mujer, asimismo las expresiones concretas de la violencia política. Aquí hablo de la compañera introdujo con una ponencia realmente impresionante, la compañera de Colombia, introdujo con un testimonio de violencia sexual. Esa es una de las formas. Es una de las formas que pocas veces nos detenemos a pensar que implica para la vida completa de una mujer sufrir agresiones sistemáticas en sus cuerpos. Funciona también la trata, la prostitución forzada, la amenaza a través de sus hijos e hijas, el asesinato de sus hijos e hijas, las mulas, los procesos de desplazamiento diferenciado. Hay montones de acciones que si no empezamos a mirarlas de manera diferenciada, ayer también se dijo con muchísimo carácter reiterado que lo que no visibilizamos, ¿verdad?, queda allí invisible. Entonces tenemos que empezar a visibilizarlo de manera diferenciada para que pueda ocurrir que en el seno de nuestras organizaciones las estrategias que definamos para el enfrentamiento, para la resistencia, para la transformación de la realidad de violencia política contemplen de forma direccionada y planificada acciones que tengan que ver con la protección de las mujeres. Esa básicamente no es el tema del que yo he venido a hablar, pero sí creo que debemos dejar solo denunciarlo desde el punto de vista analítico, reflexivo y de diagnóstico. Tenemos que empezar a meterlo en la agenda. Tenemos que empezar a meterlo en la agenda de lucha, en la agenda de acción desde una perspectiva diferenciada. Para mirarlo supuestamente invisible se requiere voluntad política en el seno de nuestras organizaciones. Voluntad política de nuestros compañeros y voluntad política de nuestras propias compañeras. ¿A dónde apunta el tema de los derechos humanos en Venezuela? Ayer hablaban, y algunos por supuesto son realidades muchísimo más duras, caso Honduras, caso MEC, caso Colombia, ¿no?, que de alguna manera nos generan a nosotros identidad con lo que fueron los 40 años de democracia representativa, donde había efectivamente políticas de Estado violatorias de carácter sistémico de los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos. Sin embargo, a lo largo de estos 14 años de proceso revolucionario, no le llamamos de llegar a la revolución o después de tocar esos temas, algunas respuestas a algunas preguntas que ocurrieron en la jornada de ayer, sino de proceso, en sentido histórico. En estos años muchas de esas cosas han cambiado pero muy sustantivamente. Y la inclusión dentro del sistema. ¿Qué hizo entonces la derecha? La derecha se apropió del discurso de los derechos humanos en un proceso sistémico de apoyo de la oligarquía nacional, del imperialismo y, muy importante, de los medios hegemónicos internacionales. Porque la médula central del asedio y del acecho a la revolución venezolana está muy centrada en el ejercicio y en el impulso de guerras a través del uso de los medios hegemónicos. A través de su ONG, ¿verdad? Por eso nosotros somos bastante anti-ONGistas en la revolución. Pero hoy en día la gran mayoría de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que trabajan el tema de los derechos humanos en Venezuela, son ONG financiadas por la cooperación internacional directamente involucrada con el imperio. Y cuando hablamos financiadas es que tienen billete suficiente para producir contenido, para viajar, para levantar su voz ante los medios y elegir un discurso falso, absolutamente falso sobre la realidad venezolana. Han logrado penetrar y consolidarse en ese que conocemos como sistema
y en estos códigos geopolíticos de convivencia, de poder, para poder avanzar en la liberación de los pueblos, a nosotros y nosotras nos ha tocado también entrar en armonía, aunque sea visibilizando públicamente la crítica, con estas instancias. Allí las ONG de derecha tienen posicionamiento, tienen voz, tienen reconocimiento y vienen haciendo un trabajo sistémico de construcción de Venezuela como una sociedad dictatorial violatoria de los derechos humanos en el país. Y eso es una cosa que vienen haciendo de verdad de manera muy acentuada. En dos platos, como se dice en mi pueblo. La derecha, así como hablamos, la derecha, porque los oligarcas venezolanos, como los de muchos de otros países, no son más que títeres, con importantes financiaciones del imperio, generan la violencia política de varias formas que ya vamos a ver más adelante y generan a través del poder de los medios el discurso, dentro del discurso hegemónico, el posicionamiento de la visión de que quienes generan la violencia es el Estado. Ellos la producen, ellos la generan, ellos la registran y la multiplican masivamente como una violencia generada por el Estado venezolano. Y lo hacen bien, y lo saben hacer bien, y tienen importantes laboratorios de producción de contenido, de producción de información, que trabajan en función de ello. Please. ¿Cómo se manifiesta esta violencia política? Yo voy a ser breve porque mis compañeros la han ido enunciando en las dos presentaciones previas. El compañero del Frente Campesino dijo: hay un proceso de asesinato selectivo a campesinos, campesinas, sindicalistas, así como hay un proceso de asesinato selectivo en el seno de las manifestaciones de la oposición. Porque no hay una manifestación de los compañeros y compañeras que militamos en el proceso revolucionario donde haya situaciones de violencia. Y no son todas manifestaciones de apoyo al gobierno. Y lo podemos expresar aquí. Nosotros también hacemos manifestaciones de protesta y de exigencia de derechos. Las mujeres, los y las campesinas, los compañeros del sector obrero. Pero nosotros no vivimos esas situaciones de violación de derechos humanos cuando hacemos nuestras manifestaciones. ¿Cuándo ocurren? Ocurren casualmente cuando la oposición hace procesos de calle. Ayer el asesinato selectivo, como el compañero ayer decía, muchas veces en esas manifestaciones cuando se cruzan con las nuestras, matan a militantes nuestros, pero también matan a los de ellos porque son fascistas. También matan a los suyos para poder elegir el discurso de que es el gobierno que los está matando. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues a través de la contratación de sicarios, francotiradores. En marchas y manifestaciones opositoras, hablábamos de la presencia del paramilitarismo en el país, pero no es un paramilitarismo venezolano, es la penetración del paramilitarismo colombiano, como lo dice bien el compañero, en conchupancia con algunos sectores, no como política de Estado, pero con algunos sectores de algunos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, ¿cierto? Pero sobre todo en conchupancia con las instancias del poder económico, con la oligarquía. Y eso todo tiene que ver con ir generando un proceso de desestabilización política en nuestro país a través de la violencia. Las guarimbas. Aquí mostramos al final cómo nuevamente, una vez que no han podido derrocar al gobierno revolucionario por la vía electoral, implementan desesperadamente acciones de violencia cada vez más fuertes, cada vez más inteligentes, cada vez con mayor aprendizaje de las anteriores. Pero nosotros también aprendemos y también damos coñazo. No somos ingenuos ante eso. En las guarimbas, que son manifestaciones violentas, que dirigen el discurso de que son manifestaciones estudiantiles, infiltradas, en las cuales ni el 10% son verdaderamente estudiantes. Allí generan violencia en las calles de Caracas, trancan las calles de Caracas, paradójicamente el este de Caracas. Eso es algo que sociohistóricamente
destruido centros de atención primaria de salud, han quemado preescolares con niñas y niños adentro, han quemado transportes públicos, han destruido un montón de infraestructura que ha creado el gobierno bolivariano para el servicio de la población. Además de eso, hay un proceso que es mucho más complejo y que algunos y algunas le han denominado el golpe de baja intensidad, pero que realmente es el que está pegando más duro, que tiene fundamentalmente tres grandes elementos, porque ese se está trabajando en función de largo plazo, ¿ves? Porque es el que produce cansancio y deterioro en la gente, agotamiento. Primero, la guerra psicológica. Aquí dijo ayer un compañero peruano algo que es completamente cierto. A nosotros estamos totalmente estudiados, ¿saben qué queremos? Como somos todos y todas, aunque no creamos, somos hijos e hijas del capitalismo, somos víctimas de la sociedad de consumo. Tenemos una cultura de consumo muy arraigada dentro de nosotros. Eso el sistema lo sabe muy bien y sabe muy bien cuáles son esos tergiversados anhelos de calidad de vida que consideramos tener aún en este proceso de liberación de nuestras conciencias, y hacen estudios psicológicos muy profundos de nosotros, de nuestros anhelos, de nuestros miedos, y comienzan el proceso de trabajo de la guerra psicológica, donde están aplicándonos más en el uso de redes sociales. Como el golpe de Estado que ocurrió, que todas y todos conocen, que ocurrió en abril, ¿verdad?, del año 2002, ese golpe de Estado fue un golpe fundamentalmente mediático, y en ese golpe el Estado venezolano comenzó posteriormente a tener más controles sobre el discurso que emitían los medios privados. Además, comenzó a desarrollar un proceso, un impulso masivo de generación también de medios, de contenidos, de incorporar el asunto de la comunicación con mucha más importancia. Ellos que hicieron entonces penetraron por las redes sociales, porque las redes sociales no las regula nadie. ¿A qué hablamos? Hablamos de Facebook, de Twitter, de Internet, de todo lo que son esas redes sociales que en nuestro país hay una penetración, más del 50% de la población tiene acceso a Internet, y además de ello, prácticamente absolutamente toda la clase pudiente tiene acceso a Internet. Entonces la operación psicológica funciona allí en las redes y tiene laboratorios muy importantes de producción de contenido. No ha caído el primer muerto, está cayendo el primer balazo cuando ya eso está publicado en las redes sociales. O sea, hay un trabajo casi en tiempo real de producción de contenido que tergiversa la realidad, que modifica la realidad, que transforma la realidad desde el ejercicio de la mentira. En el marco de esas guarimbas, un muy sustantivo número de fotografías que le mostraron ellos al mundo de la forma en que se violaban los derechos humanos en nuestro país, de las agresiones policiales, de las muertes, de las golpizas, eran fotos de otros países. Y sí, el gobierno bolivariano más levanta la voz, pero ya eso recorrió el mundo entero. Ya eso tuvo el impacto que tenía que tener sobre la población. Este aspecto de la guerra psicológica, cuando hay esos estudios profundos, van con cosas hasta como que, bueno, la revolución castrocomunista de Maduro te va a quitar a tus hijos, te va a quitar tu bodega, ¿no? Te va a quitar tu pedazo de tierra. Esta revolución no puede ni siquiera tener papel toalé para limpiarse. Ya sabemos qué, me imagino, porque aquí el tema del papel toalé llegó a escala universal. Ese es uno de los aspectos que está generando, aunque parezca inverosímil, mayor impacto y deterioro. Escasez de determinados productos específicos con los que hacen operar la guerra psicológica, acaparamiento, bachaqueo. ¿Saben qué es bachaqueo? Allá en Venezuela se sacan los productos regulados por el Estado a la frontera, se sacan a Colombia y se venden en Colombia. Y no hablamos de poca cantidad, hablamos de toneladas y toneladas y toneladas de alimentos que se sacan por nuestra frontera, en conchupancia entre el poder económico y también sectores corrompidos de nuestra Guardia Nacional. Y finalmente la guerra mediática, yo quisiera aquí como ser enfática, porque allí sí que podemos hacer muchas cosas todos y todas. Lo que llega a este país y lo que llega a la mayoría de los países es la mentira. Entonces es una corresponsabilidad
de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, comenzar, y no solamente los líderes y lideresas de las organizaciones, sino comenzar a socializar la otra cara de la información, porque es la única forma que le podemos hacer algún efecto contrario a ese imperio tan fuerte que viene siendo la guerra mediática. Como el camino electoral no les ha dado resultado, ¿a dónde se dirigen con esto? A generar un profundo esquema de odio. Hoy en día en la sociedad venezolana hay una relación de odio entre los sectores. Hablamos del chavismo y del sector opositor, y las relaciones que se han venido trabajando son relaciones de odio, de enfrentamiento, procurando que explote una guerra civil, procurando una invasión externa a través de un conflicto bélico y procurando volver a tener el control político, porque el control político del Estado venezolano supone también una parte muy sustantiva del control del poder económico, porque nosotros somos un Estado rico y eso no debemos perderlo de vista. El Estado venezolano es un Estado rico, con recursos, y esos son recursos que se les quitaron del chupete a las clases privilegiadas del país. Por fin, para nosotros es muy importante decir aquí enfáticamente que Venezuela es un país que no tiene políticas de Estado de violación sistémica de los derechos humanos. Que quede completamente claro, se garantizan los derechos civiles y políticos, y más allá hay un esfuerzo sostenido para garantizar a escala masiva al pueblo más pobre los derechos sociales, porque los derechos humanos no son solo los derechos civiles y políticos, también son los derechos sociales. Y cuando un Estado garantiza los derechos sociales del pueblo más pobre, de repente nosotros mismos comenzamos a llamarlo asistencial. Y de repente, si no lo garantiza, decimos que no lo garantiza. Entonces ahora tenemos que empezar a revisar un poco el uso de nuestro lenguaje. En Venezuela ha habido una inclusión masiva en materia de educación, reducción casi absoluta del analfabetismo. Somos ahora el segundo país con la matrícula más alta después de Cuba de estudiantes universitarios, de inclusión masiva a acceso de servicios gratuitos de salud, de acceso a promoción de la cultura, de recreación, de acceso a servicios públicos fundamentales, agua, electricidad, gas, telefonía, internet. Además, sí que ha habido una reducción muy significativa de la pobreza. Recibimos un país con un 40% de extrema pobreza y hoy en día va al 5,5%, y todavía se siguen impulsando grandes misiones para tratar de declarar a Venezuela territorio libre de pobreza extrema. ¿Y eso cómo se ha hecho? Porque bueno, podría hablar de muchas más cosas: recuperación de la tierra, ¿verdad? Impulso de procesos productivos. ¿Cómo se ha hecho? A través de un proceso de recuperación del control del poder político. Ahí difiero de Ana, lamentablemente, en su expresión polémica del día de ayer. Nosotros sí que consideramos que debemos mantener el control político del Estado venezolano. Y sí nos hemos mamado 18 elecciones que nos han agotado, nos han dividido, nos han cansado. Pero la verdad es que si Venezuela pierde el control político, si Ecuador pierde el control político, si Bolivia pierde el control político, prepárense para la grande masacre de nuestro pueblo. Tenemos que sostener el control político que nos ha cansado. Hemos recuperado nuestras empresas, ¿cierto? Recuperamos la empresa petrolera, pero la telefónica, la siderúrgica, y larga la lista, muy larga la lista. Además de eso, hemos hecho leyes revolucionarias en las que hemos estado también allí, hechas por el poder popular. Para mí es muy importante decir que esa visión separada del Estado y el pueblo organizado en Venezuela no es tan así. Aquí muchas y muchos de nosotros nos ha tocado tener altas responsabilidades de gobierno, y nos ha tocado tener altísimas responsabilidades en el seno de nuestras comunidades y en las instancias organizativas del pueblo, porque somos pueblo. Mucha de la gente que hemos estado en gobierno somos pueblo. No vemos al pueblo como algo aparte. Nosotros somos pueblo organizado, y también nos hemos infiltrado en ese Estado burgués que progresivamente tenemos que ir transformando hasta, ojalá, a lo largo de la historia poder sustituir. Algunas particularidades, ya voy a cerrar, no menos importantes. Todas nuestras Fuerzas Armadas, nuestros cuerpos policiales a lo largo de lo que fue la democracia representativa en el país estuvieron bajo la formación y control de
integren los procesos sociales, a que hagan parte de los procesos sociales. Entonces allá eso tampoco es como que esa división tampoco es como tan clara. Y además es importante decir que la Fuerza Armada Bolivariana está centrada en la soberanía y el servicio del pueblo, y eso ha sido un proceso progresivo de transformación. Finalmente, consideramos que sí que hemos sido infiltrados para sembrar y potenciar la violencia en nuestro país, no solo la violencia política, sino que estamos seguros que la violencia común, eso que llaman AMPA común, también ha sido un proceso de infiltración utilizando el narcotráfico, sobre todo como herramienta. ¿Hacia dónde vamos, Francisco? Bueno, como lo dije anteriormente, nosotros consideramos que es fundamental mantener el control del poder político, apuntando siempre a la mayor interrelación entre el gobierno y el pueblo en sus diversas formas organizativas. Por otro lado, no solo es el control político para garantizar un Estado revolucionario, sino también impulsar desde la práctica concreta, más allá de los discursos, impulsar desde la práctica concreta otras formas de ejercicio del poder. Y eso viene siendo un proceso sumamente particular en Venezuela, porque eso que hemos venido impulsando, las comunas, los consejos comunales, los movimientos sociales como elementos también de poder, también se ha enfrentado al poder constituido local, regional, o sea, es un proceso de transformación sumamente complejo, no es una sola mirada. Consideramos que debemos empezar a tener presión en el sistema de organizaciones de derechos humanos con perspectiva de izquierda para empezar a levantar otras voces, y es lo que nos hemos planteado desde SURDH. Y queremos decirles con absoluta honestidad que hay un enfrentamiento sistémico de las contradicciones. Este no es un proceso color de rosa, hay profundas contradicciones. Tenemos enemigos internos dentro del proceso y tenemos enemigos externos, pero también consideramos que lo que puede trazar esa perspectiva de la unidad es mantener siempre presente los grandes objetivos históricos que fueron trazados por nuestro comandante en el Plan de la Patria, y que es un plan que va mucho más allá del ejercicio del gobierno en este periodo, que tiene que ver con una mirada histórica hacia dónde nos dirigimos. Entonces sí, nos damos golpiza. Aquí estamos compañeros que hemos estado en otras mesas donde hemos tenido profundas confrontaciones. Y profundo, eso significa que yo no voy a bajar de la mesa y me voy a pasar para el otro lado. No, yo sigo peleando. A veces gano, a veces pierdo, pero seguimos avanzando juntos, que es lo que implica lo macro. ¿Qué es lo macro para cerrar finalmente? Hay 5 objetivos históricos que fueron trazados y que son la línea central del legado del comandante Chávez en nuestro país: la independencia nacional. Segundo, continuar construyendo el socialismo, continuar construyendo, no estamos en el socialismo, seguimos siendo el capitalismo rentista, pero trabajamos en la construcción del socialismo. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico, lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y la paz planetaria. Y finalmente, y no menos importante, preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Por allí trazamos nosotros la propuesta de construcción de la unidad y rescato de Ana Esther del día de ayer, empezar a mirarnos cada vez con mayor fuerza como unidad continental, ¿no? Dejar de ver nuestras luchas sectoriales y empezar a tener una mirada cada vez más fuerte en ese sentido. Compañeros, muchísimas gracias.